Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel. Soy parte del equipo docente de Introducción a la Programación del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Y en la clase de hoy vamos a profundizar nuestros conocimientos sobre funciones en programación. La clase va a estar organizada de la siguiente manera. Vamos a iniciar trabajando el concepto de documentación en funciones. Vamos a ver por qué es importante documentar nuestras funciones y cómo lo vamos a hacer. Luego vamos a avanzar sobre esta dicotomía respecto de devolver resultados a través de las funciones del programa principal o imprimir los resultados dentro de las funciones. También vamos a trabajar el concepto de cómo devolver múltiples resultados a través de una única función, que esto muchas veces va a ser útil y necesario. Y por otro lado vamos a ver cómo organizar nuestras funciones a través de módulos para poder ir armando nuestra bitácora de funciones y poder reutilizarlas. Empecemos. Bueno, documentación de funciones. Como venimos diciendo y sosteniendo a partir del inicio de la cursada, es muy importante documentar nuestro código. Y las funciones no son una excepción a ello. ¿Sí? Para que una función sea reutilizable y sea más fácil de mantener, es muy importante documentarla. Y lo que vamos a documentar básicamente son tres aspectos. Primero, cuál es la tarea u operación que se realiza con esa función, es decir, qué es lo que hace. Otra cosa que vamos a tener que documentar o que vamos a documentar y que es deseable que documentemos es cuáles son los parámetros que recibe, es decir, qué datos se le pasan desde el programa principal. Y la tercera cuestión es qué resultado devuelve, qué resultados devuelve y qué significa cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a documentar nuestras funciones en lenguaje Python? Básicamente a través de docstrings. Los docstrings son una función, son una forma especial de comentario y nosotros lo vamos a definir inmediatamente después del nombre de nuestra función. Se definen con triple comilla, luego escribimos nuestra documentación, nuestro comentario y cerramos esa documentación con triple comilla nuevamente. ¿Sí? Fíjense, aquí está un ejemplo de cómo documentaríamos nuestra función área rectángulo. ¿Sí? Fíjense que lo que planteamos en este caso es, esta función recibe la base y la altura de un rectángulo y devuelve el área. ¿Sí? Esto es muy importante documentar nuestras funciones porque nos va a permitir en el tiempo saber qué es lo que hacían fácilmente y sin tener que estar leyendo las instrucciones que muchas veces, o el código que muchas veces es más difícil de leer. Bien, la segunda cuestión que vamos a trabajar en la clase de hoy es cuáles son las diferencias entre imprimir y devolver en una función. ¿Sí? Cuando vayamos a diseñar nuestras funciones, vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí? Decisiones de diseño de software se llaman. Esas decisiones que vamos a tener que tomar, entre ellas son, la primera es, ¿realizo el ingreso de datos necesarios para la función dentro de ella? ¿Cuáles son las alternativas acá? Es, bueno, si yo para el área para el perímetro del rectángulo necesitaba la base y la altura, yo puedo bien tomar la base y la altura, recabar esa información en el programa principal y pasarla como parámetro a la función, o bien podría definir o recabar la información de base y altura dentro de la función. Como buena práctica de programación, vamos a ver que una función es más reutilizable si recibe los parámetros, si recibe los datos como parámetros, en vez de leer los datos mediante una función input o una asignación interna dentro de la función. ¿Sí? Es decir, va a ser más útil y más reutilizable este tema de cómo venimos trabajando a partir de los datos, recabarlos a partir de los parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? En nuestra función perímetro, ven aquí, recabamos los datos ya sea a través de un input o a través de una asignación interna, como en este caso, en el programa principal y luego llamamos a la función perímetro con esos datos como parámetros. ¿Cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa sería decir, bueno, supongamos que definimos otra función perímetro rectángulo que no tiene parámetros y a la cual le paso x y a la cual defino x e y dentro de la función. ¿Sí? ¿Cómo estaría llamando a la función en este caso?
Esto lo vamos a comentar, porque por ahora no lo vamos a usar. String, rectángulo, ¿sí? Y si esto lo ejecuto, bueno, me dice que base no es definida porque, claro, ya X ahí no funcionan, sino que sería base y altura. Defino los valores adentro y lo ejecuto, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Esto funciona? Sí, funciona de la misma manera que funcionaba en la función anterior. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, es que esta función perímetro rectángulo me va a servir únicamente, ¿sí?, para calcular el perímetro del rectángulo que tiene como base 3 y como altura 5. Ahora bien, ¿qué pasa? Otra alternativa, me dirán ustedes, sería decir, bueno, que base es el input de base, ¿sí? Y esto lo transformo en entero, y hago lo mismo para altura. ¿Sí? Ustedes ahí me dirán, bueno, pero de esta manera yo voy a poder hacer que mi función perímetro rectángulo sirva para cualquier par de valores. Sí, eso es verdad. Yo acá puedo poner otro juego de valores. Perdón, esto va aquí. Acá ven que me está pidiendo la base, le pongo 10, por ejemplo, altura 5, y eso funciona. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esta alternativa? Es que, ¿qué pasa si la base y la altura de mi rectángulo son datos que ya había usado en el programa principal para otras cuestiones o son derivaciones de otras operaciones, ¿sí? En este caso, la función perímetro rectángulo nos va a servir solo cuando necesitemos leer de teclado base y altura. Por eso es más importante, o resulta más importante, que mis funciones, ¿sí?, reciban los datos como parámetros, ¿sí? Porque yo voy a poder pasarle a mi función mi par de valores independientemente de cuál sea su origen, ¿sí? Es decir, si yo lo tengo como parámetro, no importa si lo leí de teclado acá, o no importa si esos valores son la derivación de un cálculo anterior, lo único que le va a importar a perímetro rectángulo es que reciba dos valores numéricos, uno para base y uno para altura, y va a poder funcionar. Va a ser reutilizable esta función. Por eso es interesante esta primera decisión de diseño. Tratar de cautelar que los datos con que va a funcionar mi función perímetro de rectángulo, así como todas las funciones que defina, sean pasados desde el programa principal y no sean leídos dentro de la función. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la segunda función de diseño que tengo que cautelar? O la segunda que podría tener que cautelar es, ¿imprimo los resultados de mi función o los devuelvo al programa principal? Bueno, de la misma manera que sucede para el ingreso de datos, vamos a tomar el mismo criterio para la devolución de esos resultados. Es decir, una función va a ser más reutilizable si devuelve un resultado al programa principal utilizando la instrucción o la palabra reservada return, en lugar de imprimirlo dentro de la función. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo aquí lo que estoy haciendo es devolviendo el resultado al programa principal, ¿sí? Pero otra opción que yo podría tomar es decir, bueno, yo acá directamente muestro resultado, muestro perímetro, perdón, y no lo devuelvo, ¿sí? Ustedes dirán, acá sería X6, ¿no? Ustedes dirán, esto va a funcionar igual. Pues yo digo, bueno, para base 10, para altura 5, fíjense, me muestra un 30 y me muestra un valor no definido. Fíjense, devuelve el valor, muestra el valor, sí, lo muestra, pero no lo que me está diciendo este none,
este NaN, es que no está devolviendo ningún valor al programa principal. ¿Sí? Es decir, el print me está devolviendo la ausencia de un valor. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque estoy mostrando el resultado acá en la función. ¿Y eso está mal? No, no está mal. Voy a obtener cuál es el perímetro del rectángulo. Ahora bien, si yo quiero trabajar aquí en el programa principal con el perímetro del rectángulo, no lo tengo, porque no tengo guardado ese valor en ninguna instrucción. Básicamente lo único que tengo es mostrado el resultado en pantalla. Por eso siempre es más aconsejable hacer un return y devolver el valor al programa principal, y luego en el programa principal hacemos lo que queremos con ese valor. ¿Sí? Por ejemplo, lo guardamos en Z, y después vemos qué queremos hacer, si lo queremos imprimir o lo queremos usar, por ejemplo, en una expresión más compleja. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es imprimirlo. Pero yo podría, acá tengo el resultado 30, pero yo podría bien usar ese valor que hoy está alojado en Z para otro cálculo más complejo. ¿Por qué? Porque decimos que vamos a utilizar las funciones para modularizar nuestros programas, es decir, ir resolviendo pequeños problemas a través de nuestras funciones. Y luego tenemos un programa principal que va a unificar todo ese comportamiento. Entonces yo podría decir, bueno, primero quiero calcular el perímetro de un rectángulo para calcular o para dibujar el plano de una casa, que bien vamos a tener que tener cálculos de perímetros, de áreas, etc. ¿Sí? Se entiende cómo empieza a entrar en juego esta cuestión de la modularización y del diseño. ¿Sí? Entonces, siempre que podamos, va a ser mucho más útil devolver el valor al programa principal, así como tomar nuestros parámetros del programa principal, que pedir los valores o ingresar o recabar los valores en el programa principal y mostrarlos en la función y mostrar los resultados en la función. ¿Sí? Esto es muy importante. Lo que nosotros vamos a dejar dentro de la función básicamente es ese procesamiento de los datos que le pasa al programa principal y la devolución de resultados al programa principal. Estas son dos decisiones de diseño que van a condicionar muchísimo el nivel de reutilización que tengan mis funciones. ¿Sí? Es muy importante. Bien. Otra cuestión que vamos a trabajar en esta clase es el hecho de poder devolver más de un resultado a través de mi función. Esto es muy, muy sencillo en Python y es muy potente. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservar return y vamos a pasar los resultados que queremos devolver al programa principal separados por coma. ¿Y cómo vamos a obtener o cómo vamos a consumir los valores que devuelva la función? A través de múltiples variables que van a estar también separadas por coma. ¿Sí? Supongamos ahora, por un momento, que lo que queremos hacer es que nuestra función calcule el área y también el perímetro. ¿Sí? Tenemos la base y tenemos la altura que viene desde el programa principal. Vamos a crear una variable local más de la función que se llame área y vamos a hacer el cálculo del área, que es base por altura. ¿Sí? Y luego lo que vamos a devolver es el perímetro y el área. Así lo que estoy haciendo es una función que recibe dos parámetros, la base y la altura, y devuelve dos resultados. Un valor numérico entero relacionado con el perímetro y otro valor numérico entero relacionado con el área. ¿Cómo voy a recabar o cómo voy a consumir los valores que devuelve mi función? Bueno, a través de dos variables separadas por coma. Vamos a ponerle R a uno y Z a la otra. Entonces yo podría decir aquí, el R que es
¿Qué resultado va a ser R? Bueno, el primero que devuelva la función. ¿Y cuál es el primero que devuelve? El perímetro. Vamos a ponerle P para entenderlo mejor. En Z, ¿qué se va a guardar? Bueno, el segundo resultado que devuelva la función, que en este caso, ¿cuál es? Es área. Vamos a ponerle A. Entonces yo, luego de que se ejecute la función área perímetro rectángulo, voy a tener guardado en las variables P y A el perímetro y el área del rectángulo en ese orden, ¿no? Y yo después luego, por ejemplo, podría informar, el perímetro es, esto lo transforma a string, ¿sí? Y lo mismo para el área, ¿no? El área es A. Grabo esto, lo ejecuto y digo, bueno, la base es 10, por ejemplo, la altura es 5, el perímetro es 30, el área es 50. Aquí omití dejar un espacio, lo cual es deseable para que no se vea el literal pegado al número, ¿sí? Si lo vuelvo a ejecutar y pongo, por ejemplo, otro set de valores, puede tener el perímetro es 18, el área es 20, ¿sí? Fíjense cómo vamos de a poco utilizando todas las cuestiones que fuimos viendo en clase, ¿sí? La definición de una función, la documentación de la misma, el uso de variables locales, la devolución de un resultado y de dos resultados, el trabajo luego con los resultados que devuelve la función. Este ejemplito lo voy a subir luego a la plataforma para que lo tengan, ¿sí? Pero bueno, avancemos con nuestro último tema de esta clase, que tiene que ver básicamente con utilizar una función en un programa, ¿sí? Existen dos formas básicamente de utilizar una función en un programa. La primera es como lo venimos utilizando, que es la más sencilla, es definir una función en el mismo archivo en el que está mi programa. Fíjense que yo tengo en el mismo lugar la función definida antes y luego en el programa principal, que es el mismo módulo, vamos a decirle a un módulo, a un archivo Python, uso esa función. La única restricción que vamos a tener en este caso es que primero voy a tener que definir la función para después llamarla. Pues si la uso y después la defino, cuando yo vaya a ejecutar ese código me va a decir que no conoce la función. ¿Por qué? Porque mi lenguaje Python es interpretado. Entonces primero voy a necesitar decirle a Python, esta es la función, y luego voy a poder utilizarla. Y la otra opción, que es mucho más interesante, es ir creando módulos en donde tenga mis funciones. ¿Qué es un módulo? Bueno, un módulo es un archivo de Python. Y en los archivos de Python iremos definiendo nuestros programas principales y nuestras funciones, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo luego de tener nuestros módulos Python, que no son un archivo de Python, con nuestras funciones, es importarlos con la instrucción import desde el módulo principal, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo, ya para terminar la clase. Supongamos que tenemos nuestro módulo que se llama perímetro, que tiene nuestra función área, ¿sí? Este va a ser nuestro módulo. Fíjense que no es ni más ni menos que un archivo que tiene un nombre específico, se llama perímetro, es una extensión .py y que tiene mi función. Yo acá podría tener una función a continuación de otra, tener muchas funciones. Luego vamos a crear otro archivo, ¿sí? Que vamos a guardarlo también. Vamos a ponerle ejemplo.py. Es otro archivo .py. Yo aquí voy a tener mi programa principal, a partir del cual voy a invocar o llamar mi función área perímetro rectángulo. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, primero voy a tener que importar con la instrucción import ese módulo donde está guardada la función. ¿Cómo se llama el módulo? El módulo se llama perímetro.py. Pero nosotros vamos a hacer referencia únicamente al nombre sin la extensión. Vamos a decir import perímetro. Y luego aquí vamos a poder utilizar nuestra función área perímetro de la función. ¿Sí? Fíjense, si yo llamo al módulo y le pongo punto, me va a aparecer aquí la función que tengo definida en ese módulo. Y ya voy a poder reutilizar
esa función en mis otros programas. Vamos a usarlo, ¿sí? Supongamos que tengo mi programa principal. Aquí es una buena práctica definir una función que se llama main. Main es principal en inglés y donde voy a escribir mi código del programa principal, ¿sí? ¿Mi código cuál es? Bueno, leer dos valores, aquí lo podría comentar, se ingresan la base y el área. Y aquí voy a tener que llamar a la función, ¿cómo la llamo? Perímetro, escribí mal, punto, ¿sí? Área del rectángulo, y lo uso. Si yo acá llamo a main, esto ya debería funcionar. Fíjense, tengo mi programa principal que está llamando a una función que está en otro módulo. Pensemos que si el programa va creciendo, yo voy a poder ir teniendo diferentes módulos, diferentes archivos .py con diferentes funciones, ¿sí? La idea es no tener una función por cada módulo, sino poder tener en cada módulo las funciones que están relacionadas, lógicamente, ¿sí? Si yo acá lo ejecuto, ven, me está pidiendo la base, es decir, esto funciona perfectamente, 5 y 10, y ahí me devuelven los resultados. Pero ya de esta manera, fíjense cómo voy a ir modularizando mis programas en Python. Otra cosa que es interesante y que puedo hacer es poner esta instrucción. Luego vamos a ir viendo bien en detalle para qué sirve. Pero va a seguir funcionando de la misma manera. Ahora explico cuál es la diferencia. La diferencia, ven que funciona. Acá lo que voy a ir haciendo es que pensemos que cada archivo de Python es un módulo, ¿sí? Y en cada módulo puede haber funciones. Lo que yo estoy diciendo aquí es que yo voy a ejecutar la función main principal solo si estoy utilizando a este módulo como el módulo principal. ¿Por qué hago esto? Porque yo podría utilizar esta función main y este módulo que se llama ejemplo como un módulo que puede ser llamado desde otro módulo como programa principal. ¿Se entiende la diferencia? En este caso, lo que yo estoy indicando es que este módulo, además de tener la función main, lo estoy utilizando como programa principal, como módulo principal de mi programa en Python, ¿sí? Hasta aquí la clase de funciones. Les recomiendo que sigan trabajando con los trabajos prácticos a partir de esta explicación teórica y también lean los apuntes, en los apuntes la unidad que tiene que ver con funciones. Espero que haber sido claro. Cualquier cosa utilizamos el canal de consultas. Hasta luego.